Buenas, domingo 25 de enero, sí, 25 de enero, 7:19 de la mañana. Un gusto saludarles esta vez. Estamos grabando el mismo domingo, lo más temprano posible, porque han pasado muchísimas cosas. Pero bueno, primero que todo, ¿cómo está Ana Cris? Saludos, Richard. Es un gusto para estar aquí de nuevo con todos los costarricenses. Y bueno, aquí vamos con el nuevo capítulo de Convergencia. Esta vez lo estamos grabando, pues, de manera especial el mismo domingo y lo vamos a subir de una vez, pero como le decimos, es demasiada la información que está generándose y eso a veces como que absorbe un poco el tiempo, entonces, nos vimos obligados a grabarlo el día de hoy, pero tratamos o trataremos de que los capítulos del domingo se publiquen el sábado. El sábado en la Suena noche, raro, ¿ah? sí. Suena Sí, raro, pero bueno. que salgan desde Este, sábado. Antes de comenzar con la agenda, Ana Cris, yo quería mencionar, decir 5 puntos así de los chiquillos dicen 5 factos, ¿verdad? Como frases importantes que hay que tomar en consideración. Número uno, ¿en dónde está dicho? ¿En dónde? ¿En dónde dice que las democracias tienen límites o que darle tal o cual cantidad de diputados a un partido es una dictadura? ¿En dónde? Número dos, hay que hacer, abro comillas, hay que hacer algo para que lo que dicen las encuestas que está pasando no pase. ¿Qué significa eso? De verdad, yo tenía una mejor impresión de Juan Carlos Hidalgo antes de que dijera eso y no es que ya no la tenga, pero me preocupó muchísimo que dijera eso en el antidebate de TDMás. Ujú. Hay que hacer algo para que lo que dicen las encuestas que está pasando no pase. No Y pase. agregó, y creo que todos estamos aquí de acuerdo. Y ahí está Ariel Robles, Álvaro Ramos Veamos. y Claudia Claudia Dobles. Dobles. ¿Qué piensan hacer y qué es ese algo para que no suceda lo que dicen las encuestas que va a suceder o que puede suceder de hoy en ocho? Tercero, sí. Subí un video sobre lo que dijo Fabricio Alvarado en la entrevista con Agustín Laje Sin la sobre la agenda. Agenda 2030. Ahí está el video ya en el canal. Ujú. Honestamente, a mí me parece que Fabricio Alvarado está, y con todo respeto del mundo, pero no encuentro otra palabra, desesperado por ver cómo recupera, busca, consigue los votos del segmento conservador, que para mí es un discurso muy gastado, enfocarse en lo conservador o no Ujú. conservador, eso es muy discurso del 2018, me da la impresión, ¿verdad? Ujú. En las elecciones con Carlos Alvarado. Pero no hay que forzar algunos argumentos y ahí pues al menos hablo de lo que es la Agenda 2030. Número cuatro, una acusación a alguna persona, cualquiera, Ana Cris, yo, quien sea, ¿verdad? Una acusación o 1.000 acusaciones que le interpongan a alguien no significa que esa persona sea culpable ni siquiera de una, Ujú. porque acusaciones se pueden poner abierta y libremente a quien sea. Lo que importan son las sentencias emitidas por un juez de la República después del debido proceso. Eso es lo que importa, ¿ok? Sentencias después del debido proceso. Debido proceso, acusación, defensa, deliberación, y al final el juez decide si hubo o no un delito. Y número cinco, un tema delicado, el ROP, ¿ok? Em, no es un secreto, ha surgido como una pequeña polémica alrededor del tema del ROP después de el debate entre diputados para San José, cuando don Novia Costa mencionó que no está de acuerdo con que se devuelva completamente. Yo hice un video en el que digo, hablemos un rato sobre el ROP. Es como tratar de entender el sentir de la gente y la información que la gente tiene sobre el ROP, pero desde su inicio.
Ahí está el video y lo que hago es como explicar la cronología del ROP partiendo siempre de un hecho, y eso sí lo dije en el video. Yo estoy completamente de acuerdo que el ROP se le devuelva íntegro o se les entregue íntegro a los pensionados cuando llegue su momento de pensión. Yo no tengo ninguna objeción en eso. Lo que trato de entender es cuáles podrían ser las repercusiones Exacto. económicas en el mercado y en un segmento probablemente pequeñito de la población que no tiene la educación financiera o el proyecto, ¿verdad? Para utilizar ese dinero que de repente usted que nos ve sí tiene. O sea, Mm, no estoy preocupado por usted que nos ve. Estoy preocupado por quien de por- repente no tiene esa habilidad o esa frialdad para decir, ok, tengo este monto, ¿qué hago para que perdure en el tiempo? ujú. Porque al final de cuentas es para cada quien. Entonces, ahí está el video. Por eso digo, hablemos del rock, es porque quiero leer con bastante café en detalle todas las experiencias y los pareceres que ustedes puedan tener. Entonces, quería comenzar diciendo esas 5 cosas porque en este momento hay demasiado que está pasando, ¿verdad? Antes de comenzar, con respecto a eso del ROP, nosotros como costarricenses tenemos una cultura, ¿verdad? Algunos manejan muy bien el dinero. Hay otras personas que lo manejan de forma distinta, ¿verdad? Entonces yo creo que simplemente este es un pensamiento, no decir, bueno, denme el ROP, pero ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer? O sea, con ese dinero. La idea es que ese dinero hubiera sido para nuestra vejez, ¿verdad? Y para pues colaborarnos, para poder mejorar ese tema de cuando estemos adultos mayores, ¿verdad? O en una inversión, etcétera. La cosa es, esa es la preocupación y yo creo que el nacimiento del ROP fue para eso, para fortalecer esa vejez que vamos a tener y pues tener una fuente de dinero para apoyar todos esos gastos económicos que como adultos mayores vamos a tener. Y eso es una realidad. Entonces tenemos que apoyarnos en una fuente financiera que precisamente tengamos, no es que los vamos a gastar y ya, ¿verdad? Ese es el punto, yo creo que tenemos. Y otro tema con este asunto de Juan Carlos Hidalgo, desafortunadas las palabras del señor candidato, y que todos apoyaron, ¿verdad? Todos asintieron y dijeron que sí, que estaban de acuerdo, No ¿verdad? sonó Porque demócrata eso. Eso no no, sonó demócrata. absolutamente no. Y yo, ¿saben qué es lo que quiero decirles? Algunas personas quieren imponer a la mayoría su voluntad. Es como lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa. Si no se hace lo que yo digo, entonces pongo 2.564 mociones. Entonces, yo creo que tenemos que irnos, a ver, entendiendo que hay una realidad, ¿verdad? Hay una voluntad del pueblo, ¿verdad? Y que también si somos parte de esa minoría tenemos que aceptarla, ¿verdad? Y no hacer ni crear correo de brujas perdón, ni fake news al respecto para que pues, para que prevalezca mi voluntad, porque es la que yo creo que es, ¿verdad? Tampoco se va a terminar el mundo, se va a acabar nada, porque simple y sencillamente se hagan cosas contrarias a mi voluntad. Porque yo creo que dentro de 8 días exactamente que se va a dar ese llamado a la urna que yo he dicho que es, para mí es sumamente importante, es un momento consigo mismo donde tomamos una decisión interna muy, muy repensada, y ese mismo momento lo llevamos a un plenario. Tan sagrado es que así es. Ese momento de la urna consigo mismo es reflejado precisamente en la cantidad de diputados que se escogen en un país. Bueno, y Sí. con eso podemos comenzar. Nada más una cosita sobre el rock que se me olvidó. Hasta donde yo tengo entendido, el tema del rock no está planteándose como propuestas de gobierno, sino que fue un tema que sacó la prensa para pedir la opinión de los candidatos a la presidencia y los candidatos a diputados. Pero en este momento, y lo digo en el video, en este momento hay 4 proyectos de ley del ROP, 2 que se han unificado, que son los de doña Ada Cuña y don Gilbert Jiménez, ¿ok? Y otros 2 que son de Izquierdo, Fernando, no.
Oscar ¿Cuáles son? Izquierdo. Oscar Izquierdo, perdón. Ujú, Oscar Izquierdo y Rocío Alfaro Molina. ujú. Lo más probable es que el tema del ROP se resuelva en esa asamblea legislativa, pero lo han metido como un tema de discusión electoral. No tiene como sentido, siendo que tienen todavía 3 meses para definir ese tema y probablemente lo van a hacer. ¿Ok? Entonces, hay que tener allí eso en consideración. Y iba a decir otra cosa, pero se me olvidó. Entonces, mejor comencemos. Mejor comenzamos. Sí, Vamos al video y aquí abrimos Agenda Costarricenses y vamos al video del señor José Miguel Villalobos, candidato por el primer lugar de Alajuela, que expone algunos de sus proyectos, especialmente la reforma del Poder Judicial, que es muy importante, ha sido como el proyecto insignia de él, entonces vamos a escucharlo, precisamente. listo, vamos a escuchar. Uno de los proyectos más importantes que implicaron que aceptara ser candidato a diputado es la reforma al Poder Judicial. Necesitamos transformar ese poder que francamente entró en un estado de total incredulidad para el costarricense. Vamos a presentar una reforma constitucional para impedir la reelección indefinida de los magistrados. Procuraremos reformar todos los códigos procesales para que la justicia sea pronta y cumplida. Vamos a cerrar los huecos que tiene el proceso penal para facilitarle actualmente a muchas personas que son culpables salir libres. Vamos a modificar eso para que no puedan escapar por tecnicismos legales. Vamos a corregir el nombramiento de jueces interinos, modificar el sistema de pensiones del Poder Judicial. Vamos a crear una comisión investigadora del Poder Judicial, no para revisar sus sentencias, sino para revisar algunos detalles que permiten concluir que podría haber cosas inconvenientes en muchas de las sentencias. Vamos a trabajar de fondo para que Costa Rica continúe en la senda del cambio que nos sembró el presidente Rodrigo Chávez. Bueno, yo creo que Qué está claro, montón ¿verdad? de temas tocó en tan poquitos segundos. Es un montón de temas. Este, Vamos a ver, yo quiero hacer un comentario inicial sobre don José Miguel Villalobos, porque una crítica fuerte de la oposición es los casos que ha atendido como de forma privada, ¿verdad? Don José Miguel Villalobos. Eso no es ningún tipo de secreto, Secreto ¿verdad? Para nadie. Y se lo preguntaron también a don Nogui Acosta en el debate ahí en de el los debate. diputados en Repretel. Entonces, don Nogui Acosta dijo algo. Don Nogui es muy técnico para hablar y para estructurar sus comentarios, entonces es muy preciso. Él dijo, él como abogado lo que procura es que se respete el debido proceso. ¿Ok? Vamos a ver. Em, un abogado, primero que todo, siempre un acusado no necesariamente es culpable. ¿Ok? Eso lo define el juez, ya lo vimos al inicio. Pero siempre un abogado va a procurar que el resultado que de ese juez esté lo más apegado posible o apegado completamente a lo que dicta la ley. Ese es el debido proceso, independientemente si la persona resulta culpable o inocente. ¿Ok? ¿Qué hace José Miguel Villalobos? Pues de ahí, lo contratan para que él pueda procurar con la experiencia y el conocimiento que tiene, porque nadie puede negar que don José Miguel Villalobos es un excelente abogado penal, ¿verdad? Nadie puede negarlo. Entonces, con la experiencia y el conocimiento que él tiene, pues garantizar que a esa persona se le lleve el debido proceso como corresponde. Entonces, puede que la persona resulte, póngale que culpable, pero que lo que le corresponde de sentencia sea X cantidad de años y no lo que se estaba intentando asignar. O que se determine realmente que la persona no cometió ese delito. O sea, no sabemos qué puede pasar en ese sentido. Y si no lo hace José Miguel Villalobos, lo va a hacer otro abogado privado. Y si no tuviera la persona dinero para poder contratar a un abogado privado, lo va a hacer un abogado De la público. defensa pública. Ujú. Siempre habrá un abogado que defienda a las personas que están acusadas de X o Y delito. Ese es el debido proceso y no podemos hacer una estadística o una generalización
partiendo del hecho de que cada caso es totalmente indivisible, perdón, indivisible no, cada caso es completamente particular uno del otro, ¿verdad? Y por esa experiencia que tiene José Miguel Villalobos en la parte penal, en la parte judicial, todo lo que él conoce dentro del sistema, cómo opera la justicia y tomando en consideración también toda la crítica que hay en este momento justificada hacia el Poder Judicial, es que él está proponiendo una serie de reformas al Poder Judicial y yo creo que la primera y más importante que van a llevar a cabo los diputados que vayan a llegar a la Asamblea es impulsar justamente una rendición de cuentas del Poder Judicial, porque al final de cuentas, pues es como que yo le doy plata a Ana Cris y le digo a Ana Cris tiene que llevar a cabo un montón de objetivos y yo veo que uno los cumple y otros no, pero nunca le pregunté ¿y cómo está utilizando la plata? ¿En qué está gastando la plata? Y me fijo solo en los objetivos. No, es global. El análisis es global. Entonces él menciona varios puntos y aclara de que no quieren revisar las sentencias. No, las Quieren sentencias no se revisar revisan. los procesos que se están llevando a cabo a lo interno del Poder Judicial que de alguna manera desemboca en procesos de sentencia, pero no per se la sentencia, porque ahí sí sería transgredir la línea de división de poderes. Eso no le corresponde a la Asamblea y no lo van a hacer. Lo que van a hacer es, por ejemplo, ver cómo se está invirtiendo el dinero en las investigaciones, o sea, cuánto se está invirtiendo en investigaciones y cuánto está representando eso en sentencias sólidas, por Ujú. ejemplo, ¿verdad? O el uso, por ejemplo, de partidas específicas, por ejemplo, las plazas, el costo de las plazas versus la producción. Es que recuerden que el Poder Judicial es una producción en sí misma, ¿verdad? ¿Cuál es su producción? Bueno, al final es una sentencia en firme, ¿verdad? Y el tema administrativo, yo creo que es en eso, para entenderlo bien, es en lo que se va a enfocar precisamente don José Miguel Villalobos, que colabore precisamente a que haya una sentencia en firme, que ha sido una crítica constante además de la revisión de las estadísticas, porque recuerden que el Poder Judicial usa fondos públicos costarricenses. ¿Y cuál es su mandato precisamente? La producción de sentencias en firme y que todo el proceso llegue a que precisamente esa persona que es imputada, pues llegue a una sentencia, sea absolutoria o sea condenatoria. Pero eso precisamente es, además de todo lo que conlleva el aparato del Poder Judicial, si está funcionando o no bien, y la revisión, por supuesto, de una comisión, a mí yo la aplaudo de pie, por supuesto, porque definitivamente las comisiones, ustedes han visto, no se han utilizado precisamente para hacer una revisión profunda de lo que está pasando internamente en el Poder Judicial. Ciertamente hace mucho tiempo el Poder Judicial necesita una revisión de sus procesos y ver qué cambios se pueden hacer, y pues por supuesto pedirle cuentas a los que son los responsables, que por supuesto son los magistrados de la Corte Plena. Cuando uno analiza que una persona, repito, esto no es un dato que uno se lo saca ahí, ¿verdad? De la cajita del cereal de la mañana. Cuando una persona pasa más de 300 veces por el Poder Judicial porque lo detienen y sigue en la calle y lo siguen deteniendo, es porque hay un problema. ¿Verdad? Y ahí viene el trabajo articulado, donde el Poder Judicial tiene que decir exactamente qué reformas necesita para que la Asamblea Legislativa los haga. Que ya no se tienen que cometer tantos errores. A ver, si usted pasa 300 veces a una misma persona, significa que no tiene la suficiente prueba. Entonces, hay un problema allí, además de que inclusive no solamente son las pasadas, sino que ya en un mismo proceso de un juicio ya con pruebas y documentación, ya ante un tribunal, se están dando situaciones en las cuales se caen precisamente los procesos porque las pruebas de una manera u otra no se están llevando de forma fidedigna y obviamente los jueces no tienen los elementos. Además, también hay que revisar el tema de la judicatura. Yo siento que hay que hacer muchos cambios internos y pues ver la fiscalía también
qué es lo que está pasando, que también hemos hablado de eso, por cierto, acá, ¿verdad? ¿Qué es la judicatura para que la La gente lo judicatura se tenga claro? refiere al conjunto de los jueces que dan sentencia de la República. A Ujú. eso es a lo que se refiere. Y por cierto, con Ujú. eso que está diciendo Richard, el tema de que no se va a revisar la sentencia es porque es parte de los elementos de un juez, la imparcialidad. O sea, no tiene que existir ninguna presión ni nada por el estilo. Todo lo que la sentencia que emite un juez debe de ser de forma imparcial completamente. Él debe estar aislado de todo eso. Entonces, por eso precisamente se refiere don José Miguel a esa garantía de imparcialidad que debe tener el juez de la República. Vea, yo lo quiero ejemplificar así. Si la sentencia es la receta de un chef y el chef es el juez, Sí. la asamblea no va a venir a revisar la receta, el plato, como quedó al final de cuentas. Exacto, no. No, no, no. Va a revisar cuáles son las condiciones del lugar, con qué tipo de personal cuenta, cómo se están utilizando los recursos, si todo está en regla, etcétera. Todo lo que está alrededor de eso. Pero la receta, el plato, no. Esa es la sentencia. Exacto. Y cuando hablamos de una reincidencia de más de 300 veces de alguien que pasa por ahí, pues también hay que analizar cómo se está penando o castigando esa repetición de actos delictivos de repente pequeños o no bien tipificados. Entonces, esa reincidencia también debe decirle algo al Poder Judicial y principalmente saber cuánto cuestan sus procesos. ¿Ok? Ujú. La diputada Zaira Murillo, bueno, la candidata a diputada Zaira Murillo, segundo lugar por Alajuela, que va junto con José Miguel Villalobos, ella es especialista en el tema, como ingeniera que es especialista en el tema de procesos. Todos los procesos cuestan plata. ¿Cuánto cuestan Exacto. los procesos dentro del ¿Cuánto Poder cuesta pasar Judicial? 300 veces a una persona a la fiscalía? Una cantidad bárbara costarricenses que eso ya ¿O no puede suceder más. Sí, cuánto cuesta un juicio que sí, demora meses o años y que el se día cae de la también. sentencia el juez regaña a la fiscalía Ujú. porque llevó mal el proceso o llevó a cabo mal el proceso de investigación y de recolección de pruebas y de esa manera pues no se puede proceder de otra manera que no sea absolviendo a, por ejemplo, un Exacto. grupo de Ese tipo de personas cosas son las que no. acusadas de varios delitos graves. Entonces, hay situaciones ahí, ¿verdad?, que analizar. Pero bueno, eso es lo que propone don José Miguel Villalobos. Y nos vamos al siguiente tema, que es un video pequeño del señor candidato a presidente y, por cierto, diputado de la República, Eli Feisi. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a don Eli Feinsack. Hay mucho miedo, hay mucha intimidación de parte de el chavismo. Están usando a toda la institucionalidad pública para coaccionar, para amedrentar o para favorecer y comprar votos. Tenemos reportes de gente que nos dice que están ofreciendo ayudas de limas, están ofreciendo terrenos del INDER, están ofreciendo bonos de vivienda. Y eso Pero se ha denunciado, don Eli, por parte de su vea, partido, de alguna es que agrupación. nadie se atreve. Vea, y yo le puedo decir, en una ocasión, Pero ¿por qué no se atreve usted, digamos? Sí, Usted no, sabe de esas... yo lo estoy diciendo, pero yo no tengo las pruebas, Ok. ¿verdad? pero no le Eh, pueden pasar las pruebas a usted y usted hacer la denuncia. lo que pasa es que eso involucra a la gente que tiene esas pruebas. Hay mucho miedo, hay mucha intimidación de parte. Ay, 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 don Eli. Ay, Vea, Dios mío. vea, Ay, ay, ay. vea. Aquí está. Aquí es que estaba tomando notas, 3 puntitos nada más. Dice que hay miedo e intimidación. ¿Sabe? Paralelo. O paréntesis, perdón. Paréntesis, que es domingo en la mañana, se me confunden las palabras. Em, Siento que la postura y estrategia o la condición en la que están Fabricio Alvarado y Eli Feinsack es muy similar en este momento. No a nivel de encuestas o porcentajes, sino al nivel de, y repito, con todo respeto, pero de desesperación que tienen por subir en las encuestas, saben que no van a ganar. Está muy extraño que repunten
para ganar las elecciones, pero necesitan llevar diputados. Sí, urgentemente. Necesitan con urgencia llevar, aunque sea un diputado, asegurarlos o la mayor cantidad posible, porque eso es deuda política. Ujú. Entonces se comienza a construir un discurso temerario, suena grave, porque habla de que hay miedo e intimidación, pero lo que trata ese discurso es de transmitir miedo en la gente. Entonces, el propio discurso se reviste de lo que está acusando, miedo. Punto dos, dice que hay como un intento de favorecer y comprar votos y habla de terrenos del INDER y creo que dijo becas o bonos o algo por el estilo, ¿verdad? Becas y lo de la entrega de terrenos del INDER, o sea, es muy grave. O sea, yo creo que ahí sí es cierto que tienen que tener pruebas, ¿verdad? Yo no sé si la inmunidad lo cubre en ese sentido, yo creo que No, no. porque yo creo no, que no está en el plenario. No, 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 o sea, y eso es muy delicado. Y luego dice que nadie se atreve, dice, ¿verdad? Que nadie se atreve a decirlo Porque tiene mucho públicamente. miedo. Pero la pregunta es, la verdad, don Eli Feinsack, en este caso en particular, ¿puede asegurar que todo lo que él dice es verdad o es una versión de lo que él dice que le han dicho? ¿Ok? Porque no hay una sola prueba. Acusar sin prueba es como, no sé, como cocinar sin fuego. Ahora alguien me va a decir, pero una Totalmente. ensalada se puede hacer sin fuego. Sí, pero estoy hablando de cocinar, cocción, ¿ok? Cocción. Ok, entonces, no puede hablarse seriamente de una acusación, primero, si no se ha interpuesto como tal, porque no hay una acusación formal, y si no hay pruebas. Ujú. Eli Feinsack pareciera, o sea, si uno dice, ok, una acusación se compone de pruebas, testimonios, Pero etcétera, es una que él dijo que no correlación, tenía las pruebas, Richard. una Él relación mismo las lógica dijo. de hechos. Si él no Sí. tiene eso, lo que está planteando es un chisme. Ujú, Lo correcto, lo democrático. ¿Por qué digo democrático? Porque en este momento estamos en un entorno electoral democrático. ujú. Y esto que le está diciendo, lo está haciendo, me parece, en momento electoral. No lo he escuchado decir esas cosas anteriormente. ¿Ok? Entonces, si está diciendo esas cosas en su posición de diputado, que creo que no lo cubre la inmunidad en ese momento, debería ser Debería. responsable y mostrar pruebas, testimonios claros, porque de lo contrario, lo que él está haciendo es darle validez de verdad a esos supuestos comentarios que le han hecho llegar. Él está diciendo, eso que me dijeron es verdad y yo lo estoy denunciando porque es verdad. Y a él le consta. O sea, yo le hubiera preguntado, las preguntas de los periodistas de Monumental fueron fenomenales. ¿Y por qué usted no lo denuncia? ¿Y dónde están las pruebas? Porque de lo Ujú. contrario no tiene sentido, no tiene bases. Entonces, creo que lo correcto es que aterricemos seriamente las cosas que se dicen en campaña. Porque eso que dice el candidato Eli Feinsack es sumamente delicado, no por el contenido de la, entre comillas, acusación, sino por lo temerario que resulta decir algo sin pruebas. Entonces cualquier persona, yo no, cualquier persona puede salir y acusar a Eli Feinsack de lo que sea, gravísimo, horrible, nefasto, ¿verdad? Espectacularmente terrorífico, pero sin pruebas. Y no poner la denuncia porque nadie se atreve a denunciar, por miedo y por intimidación. Pero ahí deja rebotando la idea de que el Señor hizo algo sumamente incorrecto y detestable. Así no son las cosas, así no opera. Bueno, yo me voy a resumir en las palabras de él. Él dijo, es que no tengo las pruebas, entonces, ¿para qué hace la denuncia? O sea, no. Vamos a lo mismo, son puras palabras al aire de un candidato presidencial que está en el margen de error, está tratando de luchar, de mantener
pues un espacio de curules cuando ya es evidente que no lo tiene, que lamentablemente perdió muchísimos de sus curules, de hecho más de bastantes de sus curules renunciaron, ¿verdad? Y se fueron como diputados independientes. Entonces, ciertamente yo creo que lo que está diciendo don Eli no tiene fundamento, cae inclusive como en una especie de desesperación por mantener un territorio que tenía y que lamentablemente, según las encuestas, ya no lo tiene. Así de fácil. Y yo creo que también uno cuando habla de algo, decir solamente, como dice Richard, que es un chisme y no aportar pruebas, pues entonces no estás diciendo nada. Así de fácil, no estás diciendo nada. Y menos, es poco serio para un diputado de la República. Correcto, correcto. He dicho. Entonces es delicado, es muy delicado y pues vamos a ver, Ana Cris, yo creo que este tipo de temas se toman con seriedad. Este Es tipo de que acusaciones se toman con seriedad, pero si no se plantean con seriedad, entonces mejor no las diga. no la diga o sencillamente la persona está quedando como poco seria. Bueno, ¿qué te diré? ¿Qué te diré? Nos Es vamos al una siguiente. ecuación, es un Sí, despeje es de que variables. tal vez deja mucho que desear precisamente lo que ha pasado con sus curules, ¿verdad? Como les acaba de decir, ¿por qué se irían, verdad? En fin. Ujú, pero bueno. Vámonos al siguiente tema, que es un video de la señora Pilar Cisneros que está muy interesante y queremos comentarlo brevemente. Sí, Sorry. doña Pilar el día de ayer, en la tarde, sábado, publicó un video sobre toda este discurso que se ha realizado desde la oposición sobre que estamos viviendo una dictadura. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estamos viviendo una dictadura, sí o no? Y que una posible continuidad de ese gobierno sería una dictadura también. Entonces vamos a ver qué dice doña Pilar y lo comentamos. Gracias, Costa Rica. Alerta, Costa Rica. Hoy la democracia costarricense está corriendo un riesgo grave. Rodrigo Chávez es una amenaza a la democracia de este país. Esos autoritarios, esos aspirantes a dictadorzuelos, y un aspirante a dictador. Un autoritarismo, un poder absoluto concentrado en un solo gobierno. ¿Es en serio? Solo ese argumento tan ridículo tiene la oposición para asustar con la vaina vacía. Tenemos que hacer algo, ¿verdad? Tenemos que hacer algo para que lo que dice la encuesta que está pasando no pase. Aquí no hay nada escrito. ¿Por qué? Porque es de manual del dictador. En el 2026, doña Pilar, ganaremos los demócratas. Piénselo, costarricense. He retado públicamente a todos los candidatos para que den un solo ejemplo, una sola prueba de que Chávez es un dictador. Dígame, ¿cuál ley ha transgredido? ¿Qué norma constitucional ha violentado? ¿Cuál derecho suyo ha pisoteado? Ninguno. Digan lo que digan y mientan lo que mientan. Hoy los costarricenses viven mejor que hace 4 años. Dictadura con apariencia de democracia fue lo que tuvimos por 60 años, costarricense. Liberación y el PUS controlaron la Asamblea Legislativa con más de 50 diputados en 4 ocasiones. Y en todo el resto siempre tuvieron mayorías. Y nadie percibía ningún peligro de dictadura. Se alternaron el poder una y otra vez, y nadie gritaba dictadura. Y por supuesto ellos solitos nombraron a todos los magistrados de la Corte, a los contralores, a los defensores. Entonces, 40 diputados, ¿para qué? ¿Cuál es el plan del país? ¿Qué es lo que queremos? Que en este país se entronice una dictadura como fue la que hizo Chávez en Venezuela. Liberación ha presidido 9 de los 18 gobiernos desde la guerra del 48. Y nadie habla de continuismo o de dictadura. Este 1 de febrero tenemos una excelente oportunidad para librarnos. La voluntad del soberano jamás puede ser dictadura. Más bien, es la razón de ser de nuestra valiente democracia. Gracias, Costa. Vea, Ana Cris, yo publiqué, bueno, esto lo íbamos a poner más adelante, pero no lo voy a proyectar. Nada más quiero leer la pregunta
que yo publiqué en mi Facebook a raíz justamente de eso que menciona O doña lo Pilar. vemos, vémoslo de Ah, una vez, veámoslo de bueno, una vez. Ujú. está bien, como usted mande. Ay, sí, claro. Este, vea, nada más lo voy a acomodar acá rápidamente para que se pueda observar bien y lo voy a proyectar. Cuando doña Pilar habla sobre, o responde más bien a esa narrativa de dictadura que están desarrollando desde la oposición, uno se queda pues bastante medio perplejo, ¿verdad? Cuando escucha a algunos candidatos especialmente, porque este es un discurso De electoral. la oposición, sí, sí, Este generalmente es de es la un oposición. discurso electoral de la oposición. Entonces, cuando yo escucho eso, planteo varias preguntas en mi Facebook y ahí la gente comienza a responder, pero digo, escucho varios candidatos decir que si un partido pide 40 diputados, está mal. Yo no sabía que la democracia tenía límites. Yo pensé que el único límite de la democracia era la voluntad del pueblo. Entonces pongo, pensé que era la voluntad del pueblo. Yo pensé realmente, genuinamente, que la democracia era la voluntad del pueblo. Y así como el pueblo no le dio ni un solo diputado al PAC, que ahora aparece con una bandera diferente, pero es el mismo PAC, ¿ok? Así como el pueblo decidió darle 6 diputados al Frente Amplio, 9 creo a la Unidad, 18, 19, perdón, 19 de liberación. a Liberación Nacional y así sucesivamente. Así el pueblo, si quiere, y perdón que utilice esta palabra, si le da la gana darle 40, 45, 50 o 57 diputados a un solo partido para darle la oportunidad de cumplir un plan de gobierno, una agenda país, entonces, ¿dónde está el problema? El problema que yo veo, Ana Cris, se lo digo muy sinceramente, es que en defensa de la democracia o en contra de las dictaduras, los discursos que se desarrollan son justamente autoritarios y dictatoriales. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo le digo, Ana Cris, usted es libre de hacer lo que quiera en su casa, pero el día que yo le ponga una restricción o que le diga que no debe hacer esto o aquello, estoy incurriendo en el terreno del autoritarismo y la dictadura. El día en el que yo le diga a la gente, vea, voten por quien quieran, pero no le puede dar 40 diputados a ese partido, ¿Quiénes son porque ellos? eso es dictadura. Le estoy diciendo quiebre el voto. El mensaje que subyace al final de cuentas es decirle quiebre el voto, porque qué miedo darle tanto poder. Obviamente tendrían poder, pero no tendrían más poder que el que tuvo en este gobierno o en esta asamblea legislativa más específicamente, la oposición. La oposición tuvo Exacto, 49 diputados. exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Que eran 49 diputados que cada uno pateaba para su lado. Entonces, o jalaba más bien para su lado. Pongan un carro con 49 personas remolcándolo, pero cada quien tira para un lugar diferente. El carro no se va a mover de ahí. Pero si usted tiene un carro con 40 personas, como dice el pueblo soberano, jalando para el mismo lado, el carro se va a mover. Exacto. Ok, esa es la diferencia. Es más, imagen de carro. Ya la Voy a va a tener hacer. una conversación con ChatGPT ahorita Sí, sí. para hacer una Ok. imagen. Pero Eh, el punto es ese. Ok, yo creo que es lo más antidemocrático meterle miedo a la gente para que no vote como quiere votar. Si quieren ver una asamblea diferente a esta, denle, si quieren, si eso es lo que quieren, ¿verdad? Si quieren una asamblea igual, pues de ahí, hagan un picadillo, no pasa nada. Pero si quieren ver una asamblea diferente a esta, voten como consideran que quieren votar, quienes quieren hacerlo así, me refiero, y observen cuáles van a ser los resultados de eso. ujú, Así es ujú. sencillo. Y ya. Para aportarles que el pueblo de Costa Rica cada 4 años le da la oportunidad a diferentes partidos y toman la decisión o hacen una receta, etcétera, como ellos mejor les parece. Somos un bloque que cada uno
toma una decisión en una urna y nadie sabe cuál es la decisión que toma la otra persona. Ciertamente el pueblo de Costa Rica le dio la oportunidad a de esos 49 diputados de oposición que absolutamente pues no movieron ese carro del que dice Richard para hacer las propuestas que se tenían que hacer. En la actualidad se está proponiendo otra forma de diputaciones de tal manera que podamos mover todas esas propuestas que no se han movido precisamente. Yo considero que esta es una decisión muy del pueblo, y lo que le convenga. Es decir, una democracia no se establece por un número, se establece por una decisión o una voluntad. Y es, como dice Richard, muy propio de cada quien. Y nadie tiene que imponernos o decirnos, es decir, si usted vota por 40 o por si usted vota por 57, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es una decisión de cada persona. Y nadie tiene que incidir en nuestra voluntad, absolutamente. ¿Cuál es la voluntad? ¿Qué es lo que el pueblo decide? Los resultados. ¿Cuáles son los resultados que nos ha dejado esta asamblea? Obsérvenlos, obsérvenlos. Con 2.564 mociones, por ejemplo, del Frente Amplio a 4x3, o 173 mociones solamente al proyecto de especialistas que significa vidas. Es que eso es lo que tenemos que ver o analizar si queremos o no que vengan partidos que aunque se pongan una bandera del pasado, también nos generaron muchísimos problemas e inclusive económicos gravísimos en los cuales nos dejaron precisamente. Eso es lo que precisamente tenemos que analizar y yo creo que nadie tiene que incidir en la voluntad del pueblo de Costa Rica. Yo creo que nosotros sabemos perfectamente qué es lo que nos conviene y lo tenemos muy, pero muy claro. ¿Se imagina que alguien diga, sí, sí, dele los diputados que quiera, pero hasta cierto límite? ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se mide eso en 12 horas de elecciones? ¿De qué manera usted controla eso? Usted no lo puede controlar. Lo que le está diciendo la gente es vote por otros, no por quien usted quiere. Eso es Exacto. autoritarismo, porque estoy Exacto. poniendo la voluntad de otra persona por sobre la mía, o yo estoy poniendo mi voluntad por sobre la de otra persona. Exacto. Al decir eso, nadie tiene el derecho de decirle a nadie por quién votar. Pueden conversar, pueden debatir, pueden intercambiar ideas, analizar planes de gobierno, pero decirle a alguien, no, ¿usted cómo se le ocurre votar por eso? Y he visto mucha falta de respeto. Sí. Mucha falta de respeto de personas que no están de acuerdo por quién va a votar o por quién piensa votar otra persona y le dicen, ¿qué le pasa? Tonto, estúpido y que no sé qué. Cegados, Y, ciegos. y, y yo, y yo, yo he preguntado, ¿verdad? Cuando escucho eso, yo he preguntado, ok, usted va a votar por otra persona. ¿Por qué? No le estoy cuestionando, le estoy preguntando sus motivos para votar por esa persona. O sea, no le estoy refutando, me refiero. Nada más quisiera saber, por curiosidad, qué la llevó usted o qué lo llevó usted a tomar esa decisión. Y a veces no hay argumentos. Entonces, respeto, nada más. Respeto en todo el sentido de la palabra a la decisión que la gente quiera tomar para tener un mejor país. Y ya. Y también para terminar, yo creo que dentro de una democracia hay que también aceptar cuando uno tiene un pensamiento diferente. O sea, es decir, si sos minoría, como está pasando, veas que lo que no quiero es lo que está sucediendo en la asamblea, que una minoría no acepta que es minoría, entonces obstruye, obstaculiza, no deja pasar a la mayoría. Entonces, esa minoría en elecciones tampoco puede imponerse, ¿verdad? Y faltarle el respeto, ni demeritar el pensamiento o decir que las personas, perdón, son tontas o algo así por votar por alguien. Es una falta de respeto. Entonces, yo creo que aceptar que sos minoría en democracia también es parte
de esto, ¿verdad? Es correcto. Nos Y vamos justamente, ya que ahora. estamos hablando de diputaciones, Sí, vamos nos con el vamos. siguiente tema. Resulta Ok. que el día de ayer hubo una gran cantidad de tarimas, piquetes, etcétera, ¿verdad? De diferentes partidos, del Partido Pueblo Soberano, del Partido Frente Amplio, creo que también del PAC, de Claudia Ajá. Dobles, Del PAC, sí. perdón, PAC con P, de también de, no sé, no vi de Liberación Nacional, la verdad, de repente hubo, pero no Creo lo que vi. sí, sí, yo Sí, sí vi. ok, Sí, está sí, bien. sí. Y pero en una tarima del Frente Amplio apareció esta imagen, esta que estamos viendo acá, ¿verdad? Sofía Guillén hablando, aquí está José María Villalta a la derecha, pero en el centro está la candidata al segundo lugar para diputados del Frente Amplio en la provincia de San José, Ujú. Vianey Mora. ¿Quién es ella, Richard? A eso vamos, Ana Cris. Dice, ¿verdad? Yo hice una publicación, vote por quien quiera, ojo, pero sepa quiénes son. Vianey Mora es candidata a diputada por el segundo lugar del Frente Amplio para la provincia de San José. Es también asesora de la diputada Rocío Alfaro Molina. ¿Ok? Mora fue enviada en representación de Rocío Alfaro Molina a las elecciones presidenciales de Venezuela en el 2024. Las mismas elecciones que perpetuaron a Nicolás Maduro en el poder por medio de fraude electoral comprobado. Comprobado. ¿Ok? Cuando hay fraude electoral, ¿quién interviene en el fraude electoral? Pues el ente que administra las elecciones, ¿cierto? Bien. Su visita duró una semana y fue costeada enteramente por el Comité Nacional Electoral de Venezuela, el mismo que fue parte del fraude. Yo no estoy diciendo que Vianey Mora hizo fraude. Ella fue de observadora. ¿Ok? ¿Cuál habrá sido el aprendizaje que trajo? Y aquí algunas noticias. Vea, yo tenía muchas más, pero decidí reducir el número de imágenes porque después iba a ser muy abrumador, ¿verdad? Pero viene, por ejemplo, primero, Vianey Mora por aquí. Vamos a hacerlo más grandecito, para que se aprecie un tantito mejor. Consejo Electoral de Venezuela le pagó viaje a la asesora de la diputada del Frente Amplio, ¿verdad? Ahí está. Vianey Mora, asesora de diputada del Frente Amplio, participó en las elecciones de Venezuela como observadora del Consejo Electoral de ese país. Asesora del Frente Amplio, viajó a Venezuela con gastos pagados por el Comité Nacional Electoral, ¿verdad? Asesora de la diputada del Frente Amplio, participó como observadora en las elecciones. ¿Qué observó? En un proceso electoral corrupto, fraudulento, asqueroso, porque así fue, ¿ok? Donde le quitaron millones de votos a Edmundo González Urrutia en un conteo, que todavía no hemos visto las pruebas de ese conteo, pero María Corina Machado tenía las actas, las pruebas de los votos que había tenido Edmundo González Urrutia. ¿Qué observó? ¿Qué beneficio sacó de esa visita? No lo sé. Ve esta noticia, Frente Amplio guarda silencio ante captura del dictador Nicolás Maduro. El Frente Amplio guardó silencio una gran cantidad de horas después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero pasado. No decían nada. Más bien, cuando hablaron, estaban defendiendo a Venezuela. ¿Recuerdan eso? Ujú. Defendiendo a Venezuela, el ataque, la guerra, decían, contra el pueblo venezolano, cual lo que hicieron fue De quitarle una hecho, ese basura de término, la dictador que guerra, tenían ahí. ese término, la guerra, lo utilizó el actual candidato presidencial, Ariel, Es ¿verdad? correcto, Lo es utilizó él correcto, precisamente en un control político. es correcto. Ojo, que esta publicidad es del mundo, ¿verdad? Sí, Esta es no, una captura de pantalla, ojo. sí, eso te iba a decir que Sí, sí, por aquello. sí. Y pues ella es Vianey Mora. La pregunta es, ¿qué tanto? Y no sé qué tantas personas que ven este video están dispuestas a votar por diputaciones del Frente Amplio. Yo quiero preguntar, ¿qué ha aportado la fracción? No estoy respondiendo, estoy preguntando.
¿ok? No voy a emitir mi criterio. ¿Qué ha aportado la fracción del Frente Amplio a esta Asamblea Legislativa? ¿Qué ha aportado específicamente la diputada Rocío Alfaro Molina, que todos sabemos, incluso dicho por sus compañeros, que es de las líneas más duras que tiene el Frente Amplio en su visión socialista, Más ¿ok? izquierdas. Más de izquierda, ultraizquierda, Ujú, hiperizquierda, y ujú. super, bueno, ya, ahí, Súper izquierda. izquierda con esteroides. Ajá. El, ¿Qué podría aportar una persona, y estoy hablando específicamente de la candidata Vianey Mora, cuando aceptó ir a observar unas elecciones fraudulentas? Y uno podrá decir, pero es que ya no sabía que iban a hacer fraude. Ya había habido fraude antes. ¿Cómo creen que Maduro llegó al poder después de la muerte de Hugo Chávez? Ujú. Por fraude, por una modificación extraña en la Constitución. Y después, ¿qué pasó con Guaidó? ¿Y qué pasó con Capriles? Capriles, ajá. Eso ha sido la perpetuación del poder de un dictador por medio del fraude constante. Ujú. Perdón, si alguien se dice demócrata, uno no va a observar las elecciones en un entorno altamente corrupto. Entonces yo me quedo pensando y digo, es una pregunta, ¿cuáles son los parámetros demócratas que tiene una persona que acepta ir a observar unas elecciones y después no dice públicamente lo incorrecto, por decirlo suavecito, que resultó ser todo ese proceso electoral? Ujú. Incluso ahí tenía imágenes también de unas charlas que estaba dando, hablemos sobre Venezuela y todo eso, a lo interno del partido Frente Amplio. Pero dije, ya, ¿para qué meter más imágenes, verdad? Pero No, hay, o sea, y me refiero a Vianey Mora. Vianey Mora dio unas charlas a lo interno del Frente Amplio sobre Venezuela. ¿Qué tan dura es la izquierda que representa propiamente Vianey Mora y en pareciera. general el Frente Amplio? Ujú, Ok, porque ellos lo han dicho, son un frente amplio, tienen un ujú. montón de ideologías. A mí me preocupan, bueno, me preocupa la izquierda, a mí personalmente, pero mientras más roja se pone esa izquierda, me preocupa más todavía. Sí, ¿qué tan rojo será? Sí, Pareciera cuando que es ya bien pasa de rojo eso. amarillo a rojo, Ujú. ¿verdad? Estamos hablando de un punto de ebullición preocupante para la democracia. Ahí sí me preocupa la democracia. Y cuando escucho a diputados del Frente Amplio hablando y una dictadura del video que apareció Es o que que es, compartimos de Pilar Cisneros, de sí, doña Pilar Cisneros, a ellos están doña Pilar, hablando sobre ese discurso. o sea, perdón, hasta de hipócrita suena, Es porque que ese es el ellos punto. defendieron a Nicolás Maduro de Sí. la captura, no guerra, de la captura que llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos de esa cochinada de dictador que tenían ahí en Venezuela. Y ojalá que las cosas vayan mejorando. Sí, por cierto que en redes sociales, con respecto a esos controles políticos, muchas personas leyendo los comentarios hablaban de cinismo, ¿verdad? Que se daba de parte de muchos de estos, inclusive el mismo candidato presidencial actual, el señor Ariel Robles, habló de guerra y habló de que la dictadura que se ejerce acá y que él ha luchado, en contra de Rodrigo Chávez y que está siendo amenazado, cosa que es un partido que defiende precisamente esas dictaduras, de las cuales o tienen esa tendencia ideológica, en la cual pues lamentablemente muchas personas han sido víctimas y por supuesto hemos visto muchísimos venezolanos que han recorrido nuestro país pidiendo dinero, precisamente víctimas de una ideología que lamentablemente no le generó absolutamente nada a ese país. Ujú, Y como hemos dicho acá también, inclusive hay una tendencia, geopolíticamente hablando, a que América Latina se está deshaciendo de la izquierda, precisamente. Em, Dicho esto, sí es bueno recordar quiénes son los actuales posibles candidatos, ¿verdad? Todo esto desde el punto de vista de las encuestas, ¿verdad? El capítulo pasado hablamos de precisamente el señor Villalta. Entonces, eh,
Simplemente lo que se quiere es afianzar, recordar quiénes son los posibles candidatos que van a llegar, ¿verdad? A la Asamblea Legislativa y que estos dos personajes, específicamente Vianney, han sido partícipes de una serie de elementos que no son aceptados en muy buena parte de la sociedad costarricense. Bueno, y con esto queda claro precisamente que la izquierda no le ha generado grandes cosas o grandes réditos precisamente a América Latina. Correcto, correcto. Entonces vamos al siguiente tema y es Y la no, participación de Nogui Costa en el debate de los candidatos a diputados por San José, que hizo correcto. Repretel. Repretel. Aquí hay un intercambio entre ambos posibles candidatos. El señor Álvaro Ramírez, poniendo en contexto, es precisamente el primer lugar por el Partido Liberación Nacional y el señor Nogui Acosta es el primer lugar por el Partido Pueblo Soberano. Acá hay una pregunta que le genera el señor Nogui Acosta al candidato Álvaro Ramírez, precisamente para medir el conocimiento y la exposición de propuestas que se están dando en el plan del gobierno del señor Álvaro Ramos. Veamos el video y lo comentamos. Listo, vamos a ver. Dentro de la propuesta del plan de gobierno de don Álvaro Ramos, se establece que van a nombrar 6.000 policías. Quiero preguntar si ustedes tienen conocimiento de cuál es la capacidad de la Academia Nacional de Policía para poder graduar policías cada año y si esa meta es realista o no, porque creo que no lo es. Don Álvaro Ramírez, del Partido Liberación Nacional, ahora usted tiene un minuto para contestar. Adelante. Muchas gracias, don Nogui. La seguridad es una de las prioridades de los costarricenses. Hoy no tenemos suficientes policías para darle al costarricense la tranquilidad que merece. Nosotros estamos convencidos que necesitamos al menos 6.000 policías en los próximos 4 años y de hecho en la autorización presupuestaria se incluyeron ya recursos para el primer contingente. La escuela de policía por supuesto que tiene que mejorar. No podemos creer y pensar de que en este país vamos a estar limitados a la capacidad de la escuela de policía. Hay alianzas que se tienen que hacer, hay capacidades que se tienen que aumentar, pero lo más importante es velar por la seguridad del costarricense. Y no podemos simplemente escudarnos en la ineficiencia de una capacidad operativa actual para decir que entonces no vamos a poder proteger a los costarricenses. Tenemos que buscar la manera de aumentar esa capacidad de la escuela de policía y garantizar lo más importante, costarricense, que usted se sienta tranquilo y que no tenga miedo al salir de su casa. Don Nogui, ahora sus 30 segundos de réplica. Adelante. Don Álvaro, quiero señalarle dos cosas. La primera es que la capacidad es de 600 policías por año. Eso quiere decir que 6.000 es falso, es imposible hacerlo. Entonces, la pregunta que uno debería hacerse es cómo vamos a mejorar la seguridad. No es con policías, es con un centro de monitoreo, es con mucho más tecnología. Y ese es el plan de gobierno de doña Laura Fernández. Don Álvaro Ramírez, de Liberación Nacional, sus 30 segundos. Muchas gracias, don Nogui. Nosotros no podemos escudarnos en que la escuela de policía solamente puede graduar 600 personas. Si creyéramos así, estaríamos renunciando al derecho de los costarricenses a sentirse seguros. Tenemos que aumentar esas capacidades. No puede ser posible que renunciemos a pensar en grande y a pensar que solamente lo poquito que podemos hacer desde la escuela de policía es lo único que a los costarricenses les vamos a ofrecer. Se puede, se tiene que hacer y vamos en... Quiero Bueno. nada más escuchar el verbo que utiliza por aquí don, ¿cómo se llama? El de Liberación. Álvaro Ramírez. Álvaro Ramírez, un segundito. Álvaro Ramírez, de Liberación Nacional, sus 30 segundos. Muchas gracias, don Nogui. Nosotros no podemos escudarnos en que la escuela de policía solamente puede graduar 600 personas. Si Escudarnos en que la escuela de policía solamente puede graduar 600 personas. Ojo. Escudarnos, es Vamos el a ver. verbo. No es un tema de escudarse o no. Hay que ser pragmáticos en esto. Si la escuela de policías actualmente tiene la capacidad para poder graduar 600 policías por año, dijo, ¿verdad? Correcto, por año. Ok. Si se puede graduar 600 policías por año, todo sistema de capacitación puede fortalecerse o crecer para graduar a más, Ujú, lo que implica mayor inversión, ujú. ¿ok? Que de eso no habló Álvaro Ramírez. No hablo. ¿Cuánta inversión? ¿A Y también cuánto va a capacitación. ampliar la capacidad de graduados? ¿Por qué? Porque si quieren meter 6.000 policías, van a demorar, bajo las condiciones actuales, 10 años, no 4, Ujú. 10 años. ¿Ok? Si quieren meter 6.000 policías en 4 años, 6.000 policías nuevos,
que tampoco es la solución más policías, porque nadie habla del sistema judicial y de las leyes en la Asamblea. Pero bueno, quiere decir que habría que graduar 1.500 policías por año. Ujú. Quiere decir que más del doble de lo que se gradúa Más ahora. del doble de la capacidad actual. Quiere decir, al mismo tiempo, es más, es el doble y la mitad. Entonces, quiere decir que lo que se debería hacer es, si la escuela de policías es de ese tamaño, vamos a ver en proporción, el doble sería esto y un poquito más la mitad. Tendrían que hacer de ese tamaño la La escuela de escuela de policías. policías. Y con eso aumentar el personal administrativo, a los capacitadores, la cantidad de armas, el sustento financiero también para sostener esa inversión en seguridad, el impacto a largo plazo a nivel financiero. Entonces, ahí está ese detalle. ¿Ok? Ahí justamente está ese detalle. El tema es que no es el tema de escudarse, no, no es escudarse, es entender las condiciones actuales. Si quieren 6.000 policías, tienen que dar un plan completo. Y ese plan completo implica justamente aumentar la infraestructura general de la escuela de policías, no solamente en terreno y en edificio, sino en personal que esté ya capacitado para poder entrenar a policías. Ahí está el tema. Y eso no lo dicen. Por eso, como indica don Novia Acosta, es improcedente lo que están proponiendo. No, y también desconocimiento y también falta de información a la ciudadanía, de decirnos que precisamente solo hay capacidad de 600 policías por año costarricenses. El aumentar la capacidad de la escuela de policías, ¿verdad? Implica mayor presupuesto, ¿verdad? Como dijo Richard, capacitadores, y no solamente capacitadores, se necesita mayor presupuesto porque como todos saben, la persona que está dentro de la escuela de policías también se le paga un sueldo, hay un montón de situaciones, implementos, etcétera, etcétera, que se le dan a todas las personas que están en ese momento capacitadas. Pero aparte de eso y del desconocimiento de la capacidad del Estado para la producción de un policía, porque un policía es ya un producto terminado, ¿verdad? Ustedes saben que aproximadamente tardan un año en esa capacitación y después viene un proceso de introducción en el trabajo de campo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lleva tiempo también y el tiempo para el Estado también es dinero. Otra cosita que quiero agregar yo es que habla de que ya se hizo la autorización presupuestaria para la ejecución. Don Álvaro, la autorización presupuestaria no implica ejecución, por Dios, la ejecución la implica el Poder Ejecutivo y ya como se lo dijo Noia Costa, no hay capacidad. Hay que verlo desde un punto más a largo plazo. Otra cosa, para terminarles, el tema de la seguridad es un tema de ya, de necesidad ahora. Para poder capacitar a esa cantidad de policías se necesita el tiempo que les acabo de indicar y el tiempo es un elemento que no se tiene en este momento. En este momento lo que se debe hacer es ir apagando, terminando el tema de la inseguridad de este país. Entonces, precisamente ese tiempo lo puede generar, por ejemplo, el C5. El C5 a través de esa tecnología pues nos va a terminar de cerrar ese ciclo que a través de los ojos de policías, precisamente viendo de forma digital, se puede llevar al personal al lugar donde se necesita. Correcto. Y en ese mismo debate, don Novia Costa también fue consultado, igual que los demás candidatos, sobre diferentes temas. Como en un cuestionario rápido de 5 o 6 preguntas, no me acuerdo. Una de ellas se refería a suspender o levantar garantías y libertades individuales. ¿Ok? Pero vea lo que publica La Nación. Dice, candidato a diputado de Laura Fernández quiere suspender garantías y libertades de las personas. Cuando uno lo plantea de esa manera, se entiende que es a todo el mundo, Ana Cris, a mí, a todo el mundo, a todo el mundo. Parejo. Cuando uno escucha directamente de doña Laura Fernández el tema sobre la suspensión de garantías individuales, se refiere primero
a una situación creciente en el tema del crimen organizado en ciertas zonas por un tiempo limitado. ¿Para qué? Para poder capturar a las personas que tienen que capturar. ¿Ok? Los procesos actuales no permiten eso. Y no se está planteando que se haga en este momento. O si queda doña Laura en febrero y asume en mayo. No. Se está diciendo que se van a implementar una serie de situaciones, de estrategias a nivel tecnológico para combatir al crimen organizado, pero que si eventualmente eso se sale de las manos, pues entonces justamente habría que echar mano de algunas herramientas que la misma Constitución establece. Esto no es un invento, la Constitución lo establece. Entonces, ¿qué pasa? Se pone la imagen y ya. Repito, se da a entender que están hablando de la población en general. Y alguien por ahí publicó, ¿nos quieren meter en la casa otra vez? O sea, hay maneras de explicar y de comunicar las cosas y hay que dejar de ser alarmistas y hay que omitir la necesidad de eliminar el contexto de las cosas que se dicen. Por eso, nadie pone A esta ver, yo quiero explicación de señalar Don varias Nogui cosas. que vamos a poner a continuación, nada más para darle pues la explicación completa y la oportunidad completa a Don Nogui de explicar en qué sentido dijo que estaba de acuerdo con levantar las garantías individuales. ¿Ok? Vamos a escucharlo y lo comentamos. A ver, yo quiero señalar varias cosas. La primera es que los problemas de seguridad que tenemos nosotros hoy aquí no son exclusivas de Costa Rica. Hoy tenemos una delincuencia internacional y evidentemente requerimos mucho más rigidez o mucho más fortaleza en la respuesta que le vamos a dar a los costarricenses. No podemos seguir teniendo un sistema tan garantista que impide que podamos llegar y actuar con rudeza contra la delincuencia. A ver, yo quiero señalar varias cosas. La primera es que los problemas de seguridad... Perdón, la compu no me hacía caso. Entonces, con Ana Cris estuvimos analizando en alguna ocasión sobre el fenómeno del año 2022 en que se repuntan los homicidios dolosos, ¿verdad? Pero también estábamos observando que ese no era un fenómeno propio y exclusivo de Costa Rica. Ese es un tema internacional. ¿Por qué? Porque el tráfico de droga, los carteles de la droga, todos sufrieron justamente una transformación en su, vamos a decirlo, modelo de negocio. ¿Ok? En su modelo, sí. Sí, en Después su de la modelo, pandemia, en su precisamente. modus operandi. Sí, En sí, su sí. modus operandi, mejor, para no establecerlo como si fuera una empresa. De hecho, nosotros presentamos esta imagen, ¿recuerdan? Ujú. Este es el año 2022. Vean Venezuela cómo estaba, Honduras, la cantidad de homicidios ¿por cada cuánto? Por cada 100.000 Por cada habitantes. 100.000 habitantes. Colombia, Ecuador, México, Belice, Guatemala, aquí está Costa Rica. ¿Ok? Ya en El Salvador se estaba implementando el estado de excepción. Exacto. ¿Ok? Entonces, el estado de excepción era que se levantaban algunas garantías, que no es lo mismo que se haría acá, o sea, son cosas distintas, pero se levantaban garantías para poder capturar a los mareros, ¿verdad? Lo que les queremos tratar de mostrar acá es que el tema de la criminalidad es un tema internacional. Vean aquí cómo está el mapa de calor, desde lo más púrpura hasta lo negro, ¿verdad? O que no tiene datos. Ojo a Venezuela, ¿verdad? Ve a Venezuela, ve a Honduras. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? Lo que se quiere decir es que cuando Don Nogui dice que el problema que tenemos de criminalidad no es propio de Costa Rica bajo características costarricenses, sino internacional, lo que se está tratando de explicar justamente es que de repente se necesitan medidas extraordinarias fuera de lo común, eventualmente, para poder combatir a esa criminalidad. Más policías no ayuda a combatir la criminalidad. Y además dijo de que tenemos que dejar de ser un Estado tan garantista, es decir, proteger tanto al victimario en lugar de proteger a la víctima. Dejar de decir de que el delincuente es el pobrecito
porque él es producto de una sociedad que fue injusta con él. Y eso no es correcto. Por eso es que las situaciones no se solucionan, porque en lugar de meter en la cárcel al delincuente, lo que tratan es de tratarlo bonito porque pobrecito, y no es así. Entonces No. es integral. Es considerar eventualmente en ciertas zonas y por poco tiempo el levantamiento de garantías si se pone muy complicada la situación, si evoluciona la situación, hacer una reforma del Poder Judicial, fortalecer las leyes y Ujú. todo eso implica justamente o llevaría hacia una mejora en las condiciones de seguridad. Bueno, ciertamente aquí lo que se quiere, aparte de lo que está diciendo Richard, es una visibilización de las víctimas, porque a lo largo de cierta cantidad de años, a partir más o menos del año 98-2000, este sistema en el cual se ha dado una pro, ¿verdad? Un pro, un a favor de el imputado, el victimario y no la víctima. Inclusive, en el Código Procesal se había hecho una especie de colaboración, ayuda hacia la oficina de las víctimas y no se ha realizado, costarricenses. Y ese es parte del problema, ¿verdad? Inclusive tal vez la ley lo tiene, pero el proceso no lo ha hecho. Entonces, este tema de que el Poder Judicial también se aboque a la colaboración de la víctima, la protección de la víctima, ¿verdad? Y que también hayan recursos del Estado en pro y en protección de la víctima, yo considero que es también, porque en este momento estamos en un desequilibrio, ¿verdad? Un desequilibrio total. Y el solamente pensar que a través de educación es ser uno muy cerrado. Y así lo voy a decir con todas sus palabras, porque tenemos el problema encima, costarricenses, de seguridad. El problema no se arregla con educación, si la educación, ya lo hemos hablado acá, es a largo plazo. Ciertamente acá lo que queremos es un vuelco del sistema judicial de tal manera de que, por supuesto, el ciudadano costarricense sienta un cambio en el cual se dejen de haber noticias en la cual hay 300 pasadas, como la que acabamos de hablar, y de verdad es un desperdicio de recursos, no solamente del Poder Ejecutivo, sino también del mismo Poder Judicial, ¿verdad? El ser más certero de parte de los fiscales, de parte de defensores, de parte de todo el aparato del Poder Judicial, es un reclamo, y voy a decirlo así con todas sus palabras, reclamo del pueblo de Costa Rica para que las estadísticas bajen a través de la ejecución de sentencias certeras, correctas y procesos judiciales que se hagan de forma correcta. Correcto. Y tenemos el último tema. Más bien es como una invitación a que puedan visitar el perfil de la periodista Ariana Flores, Ah, Arrieta. sí, Así sí, es, porque ¿verdad? dio unos datos muy interesantes, sí, Sí, veámoslos. Ariana hizo unas infografías, como las que pueden ver, ¿verdad? Unos comparativos entre, por ejemplo, el desempleo durante los 4 años del gobierno de Carlos Alvarado y el desempleo durante los 4 años del gobierno del presidente Rodrigo Chávez, ¿verdad? Y ustedes pueden ver, el Ujú. punto más alto de desempleo en el mandato de Carlos Alvarado fue el 20%, obviamente esto fue por pandemia, ¿verdad? Y en el caso, bueno, vamos a ver la evolución. 12, 12.4, 20, después bajó 13.6. Presidente Rodrigo Chávez lo cerró el 2022 en 12, después a 8.1, después a 6.6, después a 5.7. Luego tenemos los resultados de pobreza, ¿verdad? También, que aquí los podemos ver, cómo fue evolucionando el tema de la pobreza o la disminución de la pobreza, que en el caso del presidente Carlos Alvarado, pues fue subiendo y después bajó en el 2021, y en el 2022, con el presidente Rodrigo Chávez, va desde 23 y baja hasta 15 en el 2025. Y así sucesivamente hay una serie de explicaciones también de qué es el déficit fiscal, cómo estuvo el tema del déficit fiscal entre ambos gobiernos, aquí los pueden ver, ¿verdad? No es la idea llenarlos de números tampoco, porque de ahí uno un domingo en la mañana desayunando se puede atolondrar,
No, pero sí es bueno hacer una comparativa a través de los datos económicos y esos son los que nos dan los resultados precisamente de cómo se ha manejado una administración a la otra. Es evidente que los Exacto. datos económicos, vean el dato en la deuda, por ejemplo, Aquí este, explica qué es deuda qué es pública, deuda ¿verdad? pública. Y después de Ujú, explicarlo, entonces ya muestra los datos. Es muy didáctico ujú. lo que hace Ari, entonces, o Ariana. Y de verdad es muy, muy provechoso. Mis respetos con Ari, de verdad. Mm. Si lo llega a ver o alguien la conoce, díganle por favor que le mandamos un saludo y que la felicitamos por el excelente trabajo que está haciendo en Trivisión y en sus redes personales. De verdad, muy, muy bien. Sí, eso es información, son elementos importantes para el ciudadano costarricense y más al estar a las puertas de una votación. Esta es una de las formas en las cuales podemos tener instrumentos reales. Vean que la fuente es el INEC, entonces son datos reales de cómo podemos juzgar una administración u otra precisamente a través de los datos económicos. Exacto. Y con esto estaríamos llegando al final de este programa de convergencia que esperamos que sea de mucho provecho para ustedes, al igual que su pinto con huevos, salchichón, queso frito, natilla maduro y pan. Wow, todo eso Lo vas a ir digo a así comer. porque yo no he desayunado, entonces Ah, vaya a desayunar. aspiraría a un buen pinto, pero bueno, vamos a ver. Bueno, ¿Sabe, yo lo sabe qué invito. tengo ganas de conocer, Ana Cris? ¿Qué? La soda o el restaurante que tiene las obras del Espíritu Santo. Ah, sí, vamos un día. Sí, podemos ir, cuadrar ahí. Un domingo quise ir, estaba cerrado. No sé por qué será, pero Ah, y vamos a ver. buenísimo, sí, Vamos a ver buenísimo. si un día lo concreto, pero sí. Entonces, muchísimo provecho en su desayuno y también, pues, feliz fin de semana. En unos minutos también voy a subir un video sobre el Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, invitados. Sí. Entonces, Muchas muchas gracias, gracias a Ana todos. Cris. Muchas gracias Gracias, por la Richard, y agenda. bendiciones a todos. Que la pasen bien y que Que coman esté muy rico. bien. Feliz fin de semana. Feliz domingo. Feliz domingo, Feliz porque ya. domingo. Feliz domingo. Adiós. Chao.